Bienvenidos y bienvenidas un otro año más aquí al Festival Espiello, ahora por l'Aragonés, que parece que tendremos una tarde más chica por delante. Sábana blanca de lino no, tot lo cubre, o río no, que lle? ¡As boias! No. Buenas tardes y muchas gracias a Espiello. Somos Luis y Jesús y somos dos maestros, una miquirrinina barrenaus por las cosas chicorronas como el aragonés, y lo que hacemos es trabajar el aragonés con niños y niñas de nuestro colegio. Que lle cosa que corre sin pies, te pegan los morros y tú ni la ves. Que Buen día a todos. Diego Vascontos charrará dende Monzón ta o resto do mundo. Buen día, Hugo. ¿Qué tal plantas? Buen día, Diego. Buen día a todos, soy María Garrita y soy la maestra voluntaria de la Escuela de Aragonés Querim, una escuela que naixo fa 2 añadas y que, bueno, actualmente tenemos 7 niños con nosotros trabajando y que en primeras principiamos con 3. Y nos hemos presentado al magnífico concurso de Espiello porque queríamos a mostraros un poco lo que llevamos fendo y trabajando durante estos 2 años. Buen día a todos. Hoy es un día muy especial porque nos imos a la castañera. sabes que lle una castañera? Y bueno, que bellereza, esperamos que os faiga goyo, que os guste y que sintaz el aragonés una traza viva como lle Monzón. Hola, buenas tardes. ¿Eres ella? Quiero un viaje todo espacio. Pues tengo un back genial y hago un pre. Un viaje interplanetario en una nau de zaguera generación. El unicornio codete escambriaformas. De rasgos tríos han feito o guión, son los centros de interés, me encanta los planetas, así que Como año. cómico y práctico. Encuentran a un astronauta que no se acuerda de su vida y va a probar un planeta en planeta. Muchas gracias, Juan Pablo. Y voy a decir ya cuál lleva premio a la categoría escolar, 2 premios ahora por la Aragonés, que lleva para Monzón Noticias. Enhorabuena, Noticias Monzón. Hola, buenas tardes. Soy Juan Pablo Martínez. Yo soy Lola Gracia. Yo soy Fernando Romanos. Y bueno, hemos estado los 3 miembros del jurado de este premio Agora por l'Aragonés. Y pues, bueno, cal decir que lleve un argüello para Sobrarbe y para Aragón tener este premio y este festival que permite tener, como hemos tenido una sesión con los audiovisuales presentados que han tenido mucha calidad, como pues nos podrá decir Lola. Yo puedo contaros que lo que he visto, bueno, tenía bastante calidad y en todos los sentidos. Estaba muy bien grabado, estaba muy bien enfocado. Después habían utilizado infografías y habían utilizado, que he visto, cosas de Eugenio Monesma y después archivo de la DPH, archivo de los llanos del hospital, que eso se fa a la hora de ver un documental que a veces puede, para gente un poco sesuda, mete esos intervalos, pues fan que sea mucho más fácil de ver. Bueno, yo me ha feito moito ollo poder participar en este churao y yo querría recalcar la importancia que tiene que se falla cine en aragonés, porque iso adulla moito a visualizar unha lengua
que la tenemos amanada a morir y que fa falta recuperarla, dignificarla y que gracias al cine pues podemos hacer que esta lengua y los parlados que la charran pues tengan un mecanismo más de dignificación. Jesús Garcés Baquer, de edad pues tengo pues 97 años. Els meus pais, la mai de casa, el pai i era baixato de Xisagüés. Baixó de Xisagüés, al de d'alta casa baitico, se baixó un estallo de huellas que teneva, perquè els solterons que llevan las casas a la vez, antes en aquellos años, tenevan un sillale de huellas pa él. Hola, buenas tardes. Soy Marisa, la hija de Jesús Garcés, de Bielsa, baitico. El documental que vamos a ver en Espiello es un documental de Luis Miguel Bajén que le hace a mi padre a lo largo de 2 o 3 veranos cuando subía a Bielsa. Dende o cielo femos morisquetas a la geografía, a los trangos y a las palabras de zaga del abandono de cada puesto. A desaparición do ganao, as sendas de sentas e as chamineras sin de fumo dixan huellos sin huellada, que ploran sin plorar. Hola, nosotros somos Dani y Ana y presentamos nuestro vídeo que se titula A tierra que somos y lo hemos grabado con imágenes del Sobrarbe, de nuestro entorno de aquí de Moltaña, con un dron. Entonces hemos querido hacer este vídeo en aragonés porque saliendo tanto a la montaña nos hemos dado cuenta que toda la toponimia que tenemos alrededor pues estaba precisamente en aragonés. Sí, bueno, el vídeo es un recorrido de imágenes aéreas y una narración en aragonés en base a la historia del lenguaje y de la zona del Sobrarbe. Sí. Ya tarde, que ya no naixeve, hasta la primavera casi no naixeve, yo trigo. ¿Y qué cosas replegabas al agüerro? Todo lo que... Hoy al agüerro, madre, las pomas, las bellotas, las peras, las remolachas, lo del huerto de las cebollas, pero a la vegada sembraban remolachas, pescampos. Hola, soy Carmen Castán Saura, vengo del Valle de Benasque y presento junto con Arantxa Vega el documental Cuando el mundo cambia. Cuando el mundo cambia es un documental que se hizo como complemento de 2 exposiciones tituladas Del arado al tractor que se hicieron en el Valle de Benasque. El documental está patrocinado por la Asociación Guayente y el Hospital de Benasque y tiene un valor etnológico, tiene un valor sociológico y tiene un valor lingüístico. Y bueno, pues recuerdo que un día pujar con Tabestue, con els germans Pardinilla de la INSA y con Pedro Mir y por aquellas carreterotas con un 850 al que le decían el Almogávar. y bueno, van arriba a Tabestue y esa gaita, pues, llevábamos esa gaita reconstruida, pero con el vestido de la gaita vieja, que ya la iban retornada, pues la gente la tenía en el País Vasco a la vez. Buen día, yo me digo Silvia y soy la directora de Isigoleta y Bordón. Isigoleta y Bordón es un audiovisual documental que se ha presentado este año en Espiello y pretende dignificar y contextualizar los procesos de recuperación, además de la relación directa que existe entre o paisaje y o mundo músico-lingüístico. En este audiovisual podré descubrir parte de esos procesos de contextualización y recuperación de la cultura, como ese intercambio de danzas transfronterizos en la comunidad dos Pirineos o mesmo o de sello de apropiación da gaita de voto aragonesa. Con una
tieda encendida baixaré de la montaña, con ixe fuego que os hombres han sabido conquistar, a la escurina des tiempos y al egoísmo des dioses, con una tieda encendida basta la puerta al fosal. Y ahora sí, ha plegado un momento que todas y todos viéramos esperando. No sé si son nerviosos o nervosas por aquí, ¿sí? Veigo caras de que sí. Y que ha plegado un momento de entregar o premio da categoría general. Escribe ahora por Aragonés en categoría general de pa Isoboleta y Bordón. Pues la suya capacidad para combinar historia, música, paisaje y vivencias en un testimonio imprescindible sobre la gaita de Boto y la suya recuperación, con la luenga aragonesa como ese vertebrado.